Muy buenas noches. ¿Cómo no emocionarse? México es mucho país y hay momentos, hay instantes en los que a todos se nos enchina la piel. Sí, es un país de grandes contrastes, es un país dividido, es un país entrón, pero si juntas la bandera, el himno y la selección, no hay mexicano que no se rinda. Nos han querido separar por colores, colores políticos, colores de piel, pero hay tres colores que llevamos todos. A los que les guste y a los que no les gusta el gobierno, a los que renieguen o a los que no renieguen de la selección. Durante 90 minutos y un cachito más, todos apuntamos contra la misma portería. Y si algo sabemos hacer bien los mexicanos, es ser anfitriones. Somos mundialmente famosos por eso. Hoy se inauguró el Mundial en México y felizmente no fue el caos que se temía. Los contrastes de un México efervescente se mostraron en las calles, pero sin escenario catastrófico que se dibujaba. La gente pudo llegar al estadio. Como el gobierno cerró más estaciones del metro para que no pudieran usarlas los manifestantes, es cierto que algunos caminaron más que otros, pero nada fuera de lo común en este tipo de eventos. Las manifestaciones no bloquearon el Mundial ni impidieron la inauguración y la selección mexicana le ganó 2-0 a Sudáfrica. ¿Cómo le ganó? Pues le ganó a la mexicana. Sí, pudiendo meter más goles, cediendo una tarjeta roja al final, pero ganando. Ganó la selección mexicana. La presidenta de México sufrió un 2-0 en contra. El primer gol que le metieron fue cuando decidió renunciar a su lugar de jefa de Estado y no acudir al Estadio Azteca. ¿Por qué no fue? Porque la iban a abuchear. Y sí, la iban a abuchear. Inventó una faramalla populista diciendo que le cedía su boleto a una niña indígena. Bueno, pues el boleto de la presidenta, su asiento, estaba a un lado del presidente de la FIFA, Gianni Infantino, y ahí no vimos a ninguna niña indígena. Seguro le dieron un boleto por ahí, pero todo fue un montaje para zafarse de la aduana del estadio lleno. Pura demagogia, para huir de lo que se anticipaba sería una rechifla. De los 3 mundiales en los que México ha sido sede, es la primera vez que el presidente no asiste al juego inaugural. Los otros 2 presidentes fueron y aguantaron la buchada. La presidenta le tuvo miedo a la gente, le tuvo miedo al Estadio Azteca. 1-0 en contra. El 2-0 en contra fue porque ni siquiera pudo ver el partido en el Zócalo, como ella misma había dicho. Dijo que ella quería verlo con el pueblo, en el Zócalo. Le construyeron un fan fest en el patio de su casa, al ladito de Palacio Nacional, y ni así pudo ir, porque no tuvo la capacidad política para garantizar que no iban a bloquear el fan fest sus aliados, los maestros de la CENTE que estaban en rebeldía y que al final, como siempre, y seguramente no fue gratis, se portaron mejor de lo que se esperaba. Pero no le alcanzó a la presidenta ni para ir al estadio ni para ir al Zócalo. 2-0. Terminó apareciendo en un deportivo de la alcaldía Gustavo Amadero y ahí vio el partido. Oiga, se ve que la presidenta detesta el Mundial y le urge que se acabe. Vea el tuit que puso tras el triunfo de la selección. Un derroche de euforia. Muy ella, ¿eh? Yo se lo leo, pero por favor usted imagínese a la presidenta diciéndolo. Muchas felicidades a la selección. Felicidades a todas las mexicanas y los mexicanos. ¿Y ya? ¿Eso fue? ¿Hasta ahí? O sea, los mexicanos desbordados en el Ángel, en los fan fest, ya no les digo de México, de toda América del Norte. ¿Y ese es el tuit de la presidenta? México tuvo una victoria en la cancha de fútbol. La presidenta tuvo una derrota en la cancha de la política. Según las autoridades, asistieron 120,000 personas. Las imágenes las publicó el creador de contenido Iván CF en su cuenta de Instagram. La euforia total en el Ángel de la Independencia. ¡Qué manera de celebrar el arranque del Mundial y el 2-0 de México sobre Sudáfrica! Para que las manifestaciones no pudieran llegar al Estadio Azteca, el gobierno cerró 12 estaciones del metro y la línea completa del tren ligero, que es la que pasa justo enfrente del estadio. La línea del metro más afectada fue la 2. Ahí, por las remodelaciones, desde hace días estaban cerradas las estaciones Zócalo y Chabacano. Pero hoy, desde las 5:30 de la mañana, también dejaron de servir Allende, Hidalgo, Pino Suárez, Bellas Artes, San Antonio Abad, Viaducto, Xola, Ermita y Nativitas.
Después las afectaciones se extendieron al Metro Universidad de la línea 3, que por cierto fue remodelada especialmente para el Mundial. Estamos hablando de 12 estaciones del metro cerradas a la hora que miles de personas se dirigían a sus trabajos. El servicio fue normalizándose por ahí de las 10 de la mañana. En lo que toca al tren ligero, desde su apertura a las 5 de la mañana, solo podían usar el servicio las personas con boleto o con acreditación para ir al estadio. Es decir, con tal de que no hubiera manifestantes en el Azteca, el gobierno dejó incomunicadas a las personas que viven en Xochimilco y Cuapa y que usan el tren ligero para llegar al metro y conectarse con el resto de la ciudad. La situación empeoró a eso de las 11 de la mañana, cuando manifestantes vestidos de negro rompieron las vallas de varias estaciones y las arrojaron en las vías, lo que provocó el cierre de toda la línea. Hasta pasadas las 8 de la noche se restableció el servicio. Mientras, usuarios del metro y del tren ligero tuvieron que buscar otras alternativas para llegar a sus destinos. Tengo que llegar a mi trabajo. Por eso es lo que estás grabando. ¿Cómo cruzamos, güey? O sea, es que ¿cómo cruzamos? ¿Cómo cruzamos? Nada más les estaban preguntando. Amiga. Hay transportes, amiga. Bellas Artes. Y ni siquiera las vamos a disfrutar hoy, nos encerraron en nuestras casas, no hubo clases para los niños, no queríamos que saliéramos porque le damos vergüenza al gobierno, por eso hacemos estas... En Estados Unidos, los mexicanos fueron los que le pusieron el ambiente a los fanfests de la FIFA. En las gradas del Coliseo Memorial de Los Ángeles se vieron cientos de playeras verdes a la hora del partido México-Sudáfrica. La historia se repitió en los festivales mundialistas de Houston y de Atlanta. En Nueva York, los fans de México llevaron trompetas, banderas, sombreros. Ahí fue en el centro de tenis Billie Jean King, que es donde cada año se juega el US Open. Well, I was really looking forward since 4 years ago when I found out that I was going to be here. My only honest disappointment is like the tickets. The FIFA tickets are way overboard. Like I mentioned before, I've been to several World Cups. It's never been ticket prices like this. Unfortunately, it seems like it's more business than anything else now for FIFA, unfortunately. So it's not about the game anymore. That's the only disappointment. El gobernador de Tabasco, el morenista Javier May, se quedó casi solo en su fiesta del Mundial. Quiso aprovechar el partido inaugural para quedar bien con la gente, pero no le salió. Resulta que el gobernador abrió las puertas del estadio de béisbol Centenario 27 de febrero, que le pertenece al gobierno, para que la gente fuera a ver gratis el partido México-Sudáfrica, algo así como su fanfest del bienestar. Pero resulta que a minutos de que arrancara el partido, el estadio lucía vacío. Vean nada más las imágenes. Las gradas se veían desiertas. Más tarde, el gobierno del estado compartió fotografías del evento en sus redes sociales, pero todas con el ángulo muy cerrado, para que no se alcancen a ver todas las butacas vacías del estadio, sino grupos pequeñitos de gente. Hoy a las 11 de la mañana abrimos las puertas del Centenario 27 de febrero. Queremos que todo el pueblo se reúna en familia para ver el partido. Además de la Ciudad de México, los maestros de la CENTE se movilizaron y protestaron en 12 estados. En Baja California bloquearon el acceso a la garita de exportación de Otay en Tijuana. Por algunos momentos la fila de autos y vehículos de carga se extendió a más de 4 kilómetros. En Sonora tomaron casetas de peaje y bloquearon las garitas fronterizas de San Luis Río Colorado y Nogales. También realizaron marchas y afectaron el tránsito vehicular en Baja California Sur, en Nayarit, en Hidalgo, Jalisco, Guerrero y Yucatán. En Zacatecas bloquearon 7 puntos carreteros estratégicos en los municipios de Cuauhtémoc, Calera, Vetagrande. En Morelos marcharon maestros de la coordinadora y del sindicato. Aunque coinciden en sus demandas, pues son rivales políticos. Y cuando se encontraron en la Plaza de Armas, jaloneos, golpes, empujones. En la ciudad de Oaxaca, los maestros mantienen el campamento que impide el paso de autos al aeropuerto internacional. En Chiapas bloquearon durante 5 horas el aeropuerto internacional Ángel Albino Corzo, ubicado en el municipio de Chiapa de Corzo. Quemaron llantas frente a las puertas de acceso de pasajeros, colocaron barricadas y utilizaron camiones de carga para bloquear el acceso de autos al estacionamiento de la terminal.
Los maestros cumplieron su amenaza de protestar el día del Mundial. Dijeron que tras la reunión de ayer con las autoridades federales tuvieron su asamblea representativa y decidieron continuar con su plantón en el centro histórico. Pero arrancaron su manifestación contra el Mundial hasta las 9 de la mañana. O sea, tampoco se van a despertar temprano para llegar al estadio, ¿no? Y en lo que llegaban al Azteca, pues ya iban tarde. Se ve que también no quisieron prender mucho el fuego. Hacemos el llamado, pues, a que alcemos la voz desde diferentes sectores para que este gobierno sepa que seguiremos luchando por la abrogación de la ley del ISSSTE del 2007. No pretendíamos molestar a los aficionados, simplemente aprovechar esta coyuntura para hacerle ver a la sociedad mexicana y al mundo entero que no nos resignamos. La presidenta Sheinbaum dejó en claro que está harta de dialogar con los líderes de la CENTE. Y entonces ya no va a hablar con los líderes. Su gobierno va a realizar una consulta directamente con la base de los maestros en agosto de este año. Lo anunció en la mañanera y se quejó de que le ofrecieron muchas alternativas a los líderes de la CENTE y nada les pareció. El secretario de Educación, Mario Delgado, acusó a la CENTE de tener intereses políticos. ¿A quién le vamos a preguntar? Pues ya no a las cúpulas sindicales, sean de la CENTE o de otros. Nos vamos a ir con los maestros, directo. Vamos a hacer una consulta, escuela por escuela, maestro por maestro, para que ellos decidan esta nueva relación entre el Estado y el magisterio. Por ejemplo, ayer estuvimos muchas horas con ellos y hoy decidieron pues tener una actividad cercana al Estadio Azteca. Entonces, más bien es un interés político que los mueve en estos momentos, pues de tratar de afectar la Copa del Mundo o la imagen de nuestro país a nivel internacional. La presidenta acusó que hubo apoyo externo a los colectivos de madres buscadoras que se manifestaron ayer afuera del Estadio Azteca. Cuando le pidieron explicaciones sobre estas acusaciones, la presidenta no ofreció pruebas. También es importante señalar que contamos con información que indica la presencia no solamente de los colectivos de la Ciudad de México y los colectivos de Jalisco, sino que algunas personas provenientes del estado de Jalisco recibieron apoyo para trasladarse a esta movilización. Estamos recabando toda la información para conocer el origen de esos apoyos y determinar si existió alguna intención ajena a la legítima exigencia de búsqueda y justicia que encabezan las familias. ¿Tienen alguna sospecha de algún financiamiento particular? Informamos, es información. O sea, hubo colectivos de Jalisco que llegaron en autobuses. Entonces, es información. En la mañanera de hoy, la presidenta Sheinbaum aprovechó para descalificar en general todas las movilizaciones de los últimos días. Fíjese, para la inauguración del Mundial, hoy se realizaron varias marchas con destino al Estadio Azteca. La CENTE, los trabajadores del Poder Judicial, las madres buscadoras, grupos pro-Palestina y antifascistas. ¿Y qué dijo la presidenta horas antes de las marchas en la Ciudad de México? Pues que todo es un complot. ¿Qué sentido tiene generar esta visión de que el gobierno de México no tiene apoyo popular, que está perdiendo apoyo popular, que hay manifestaciones en todo México, manifestaciones digitales, armadas, como muchas de la calle, algunas legítimas y otras no tanto, que realmente pues tienen otros objetivos? Vale la pena investigar. Y no crean que es Centro Nacional de Inteligencia, porque nosotros no hacemos eso. Anoche, en víspera de la inauguración del Mundial en la Ciudad de México, se desplegó un show de drones sobre el bosque de Chapultepec. Imágenes de la bandera nacional, del balón, de las mascotas del Mundial, de la Copa del Mundo. Este show se dio en el marco de una cena de gala que ofreció la presidenta Sheinbaum en el castillo de Chapultepec con motivo del Mundial. Estuvo el presidente de la FIFA, Gianni Infantino, autoridades de distintos países, futbolistas famosos, representantes de las confederaciones de fútbol, empresarios. Hubo música, danza tradicional, un breve concierto de Alejandro Fernández. La presidenta no publicó nada en sus redes sociales sobre este lujoso festejo privado, quizá porque rompe con su discurso de austeridad.